¿Alguna vez te has preguntado por qué los imperios más grandes de la historia construyeron sus monumentos más colosales justo en la víspera de su colapso? Si observas con atención los ecos del pasado, notarás un patrón inquietante, un susurro en la sombra de las grandes pirámides, de los zigurats de Mesopotamia y de los anfiteatros de Roma. Justo cuando una civilización alcanza la cúspide de su poder, cuando parece invencible, una fuerza invisible comienza a empujarla hacia el abismo. No es un accidente, no es una simple falla en el sistema, es una decisión. Hoy nos adentraremos en el misterio más oscuro de la psicología del poder y el comportamiento humano. Hoy desentrañaremos el secreto prohibido del último templo y descubriremos por qué en las más altas esferas del dominio absoluto me existe un deseo consciente y calculador de acelerar nuestra propia extinción. Para comprender este enigma, primero debemos despojarnos de la ilusión reconfortante de que quienes ostentan el poder supremo buscan la preservación de la humanidad. La psicología humana, cuando es sometida a la embriaguez del control absoluto, sufre una mutación fascinante y aterradora. Sigmund Freud, en sus últimos años, postuló la existencia de dos fuerzas fundamentales que rigen la psique humana. Eros, el impulso de la vida, la creación y la conexión, y Thanatos, la pulsión de muerte, el deseo inconsciente de retornar al estado inorgánico, al silencio absoluto, a la destrucción. En la vida cotidiana, estas fuerzas se equilibran, pero en las mentes de aquellos que han conquistado el mundo material, el eros se agota. Ya no hay nada nuevo que construir, o nada nuevo que conquistar. Es entonces cuando el Tánatos toma el control, transformando la necesidad de gobernar en una compulsión por desmantelar. A lo largo de la historia, hemos visto manifestaciones de esta pulsión de muerte en la élite. Considera la isla de Pascua, o Rapa Nui. Durante décadas, los historiadores se preguntaron cómo una civilización pudo talar hasta el último de sus árboles, condenándose a la inanición solo para seguir construyendo estatuas gigantes, los famosos moais. La respuesta no reside en la ignorancia, sino en la psicología del estatus y el poder. Las élites de la isla estaban tan obsesionadas con la competencia simbólica, con demostrar su supremacía a través de la arquitectura monumental, que prefirieron acelerar la extinción de su propio ecosistema antes que ceder un ápice de su prestigio. El colapso no fue un error de cálculo, fue el precio que el poder estuvo dispuesto a pagar para mantener su jerarquía hasta el amargo final. Prefirieron reinar sobre cenizas que ser iguales en la abundancia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el último templo? En las antiguas tradiciones herméticas y esotéricas, el templo nunca fue verdaderamente un edificio de piedra o mármol. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. El templo definitivo, el espacio más sagrado y codiciado por cualquier conquistador, es la mente humana. El último templo es tu conciencia, tu capacidad para el pensamiento crítico, tu soberanía individual y tu libre albedrío. Y el secreto prohibido que las élites a lo largo de los siglos han guardado con celo es que, para instaurar un orden absoluto, eterno e inquebrantable, el último templo debe ser profanado y destruido. La extinción que buscan acelerar hoy no es necesariamente la aniquilación física de la especie, sino la extinción de lo humano dentro de nosotros. Buscan la muerte del individuo impredecible para dar paso a un ente dócil, predecible y absolutamente controlable. Profundicemos en los engranajes psicológicos de esta gran maquinación. ¿Por qué acelerar el colapso? La respuesta se encuentra en un concepto que los psicólogos y sociólogos llaman la doctrina del shock y en el estado de indefensión aprendida. El psicólogo Martin Seligman descubrió que cuando un ser vivo es sometido a un estrés constante, impredecible y del cual no puede escapar, eventualmente deja de luchar. Incluso cuando se le presenta una puerta abierta hacia la libertad, se queda quieto, aceptando su sufrimiento. O en las cúpulas de poder comprenden este mecanismo a la perfección. Al acelerar las crisis, ya sean económicas, sociales o existenciales, al bombardear la psique colectiva con amenazas constantes y narrativas apocalípticas, inducen un estado de indefensión aprendida a escala global.
Cuando la sociedad siente que el fin es inminente e inevitable, el último templo, la mente, colapsa bajo el peso de la ansiedad. En ese estado de agotamiento psicológico profundo, los seres humanos renuncian voluntariamente a sus libertades, a su privacidad y a su juicio crítico, rogando por una autoridad fuerte que les ofrezca una ilusión de seguridad. Acelerar la sensación de extinción es, por tanto, la herramienta de manipulación masiva más efectiva jamás creada. No se trata de destruir el mundo para no reinar sobre nada. Se trata de llevar a la humanidad al borde mismo del precipicio, porque solo en el terror del vértigo absoluto el ser humano entrega las llaves de su propia mente. Observa los patrones ocultos en el comportamiento moderno. Estamos inmersos en una era de obsolescencia programada, y no me refiero solo a la tecnología, sino a las relaciones humanas, a los valores y a la capacidad de atención. Todo está diseñado para ser efímero, fragmentado y adictivo. Los algoritmos que dictan lo que vemos, leemos y sentimos operan bajo principios conductistas diseñados por corporaciones que actúan como los nuevos sumos sacerdotes de este mundo. Han mapeado nuestro sistema de recompensas de dopamina con la misma precisión con la que los antiguos arquitectos mapeaban las estrellas. Al fragmentar nuestra atención, destruyen nuestra capacidad para la contemplación profunda, el silencio y la introspección, los pilares fundamentales del último templo. Una mente que no puede concentrarse es una mente que no puede revelarse. Una sociedad adicta a la gratificación instantánea y paralizada por el miedo al futuro es incapaz de construir un legado, y mucho menos de desafiar a quienes sostienen las riendas. Existe también un fenómeno sociológico y psicológico conocido como aceleracionismo. En sus raíces es la idea de que el sistema actual está tan corrupto y es tan ineficiente que la única forma de avanzar no es reparándolo, sino empujándolo hacia su colapso total lo más rápido posible, para que algo nuevo pueda nacer de los escombros. Lo fascinante y aterrador es cómo esta filosofía ha permeado las esferas del poder tecnocrático. Las figuras que hoy moldean el futuro del planeta a menudo exhiben rasgos de lo que en psicología se denomina la tríada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Para una mente moldeada por estos rasgos, la humanidad no es una hermandad a la que hay que proteger, sino un algoritmo defectuoso, una masa ruidosa, ineficiente y caótica. Desde la perspectiva de un poder frío y calculador, el ser humano orgánico, con sus emociones, sus errores y su moralidad, es un obstáculo para la perfección del sistema. Por eso buscan acelerar nuestra extinción como agentes libres. El objetivo es la transición hacia un estado donde la voluntad humana sea reemplazada por la predictibilidad de los sistemas automatizados y la inteligencia artificial y el control biométrico. Quieren vaciar el último templo de su divinidad caótica y reemplazarla con el orden estéril de la máquina. La extinción que aceleran es la del Homo sapiens, como ser soberano, para dar paso a un sujeto hiperconectado, pero espiritualmente vacío, un engranaje perfecto que no hace preguntas. Piensa en el experimento del universo 25, conducido por el etólogo John B. Calhoun en la década de 1960. Calhoun creó una utopía para ratones: espacio abundante al principio, comida ilimitada, ausencia de depredadores y enfermedades. Sin embargo, a medida que la población creció y el espacio social se comprimió, ocurrió algo aterrador. A pesar de tener todas sus necesidades físicas cubiertas, la sociedad colapsó psicológicamente. Surgió lo que Calhoun llamó el sumidero conductual. Los roles sociales se desintegraron. Las madres abandonaron a sus crías. Los machos alfa se volvieron hiperagresivos sin motivo, mientras que otros, a los que llamó los hermosos, se aislaron por completo, dedicándose únicamente a comer y acicalarse, perdiendo todo interés en la reproducción o la interacción social. Finalmente, la población se extinguió, no por falta de recursos, sino por un colapso del espíritu social. Las élites que estudian el comportamiento humano conocen este experimento.
Saben que aislar a los individuos, destruir los lazos comunitarios, saturarlos de estímulos vacíos e hipersexualizados y hacinarlos en entornos urbanos carentes de significado, provoca un sumidero conductual humano. Al fomentar el hiperindividualismo, el narcisismo digital y la polarización extrema están aplicando presión sobre las fisuras de nuestra psique colectiva. Están acelerando el colapso social interno. Mientras nosotros nos peleamos en el fango de las distracciones triviales, aislándonos en nuestras propias versiones de los hermosos de Calhoun, obsesionados con nuestra imagen en pantallas de cristal, el poder real se consolida en las sombras sin encontrar resistencia. El secreto prohibido es que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia caída, pero los planos nos fueron entregados por quienes se benefician de ella. La extinción es un proceso psicológico antes que físico. Ocurre cuando una cultura pierde su voluntad de significado, un concepto brillantemente articulado por el psiquiatra Viktor Frankl tras sobrevivir a los campos de concentración. Frankl observó que aquellos que perdían el sentido de su existencia, el por qué vivir, sucumbían rápidamente, sus cuerpos rindiéndose poco después que sus mentes. El poder moderno es experto en erradicar el significado. Nos ofrecen un mundo de nihilismo envuelto en entretenimiento, donde nada importa realmente, donde la verdad es relativa y donde los valores antiguos son motivo de burla. Sin significado, el último templo queda en ruinas y la voluntad de vivir y de luchar se extingue. Pero en la comprensión de esta oscura maquinaria reside nuestra mayor esperanza. Si el objetivo es destruir nuestro centro psicológico, nuestra soberanía y nuestro pensamiento crítico, entonces la resistencia no requiere de ejércitos ni de armas de asedio. Que la verdadera rebelión en la era de la distracción masiva y la manipulación psicológica es la disciplina de la mente. Es negarse a sucumbir a la indignación fabricada que nos exige la pantalla cada día. Es cultivar el silencio, la atención profunda y el pensamiento lento en un mundo que nos exige reacciones instantáneas y superficiales. Reconstruir el último templo significa reclamar la propiedad sobre nuestra propia atención. Significa observar los símbolos y las narrativas que se nos imponen desde el poder, no con el miedo de una presa, sino con la mirada afilada de un analista. Cuando comprendes que el caos, las crisis perpetuas y la sensación de fatalidad inminente son, en gran medida, herramientas psicológicas diseñadas para agotar tu voluntad, pierden su poder sobre ti. Dejas de ser una víctima del colapso y te conviertes en un observador consciente capaz de navegar la tormenta sin perder tu centro. El poder siempre ha sido una ilusión compartida, una sombra proyectada en la pared de la caverna. Los grandes imperios cayeron no solo porque sus líderes enloquecieron de soberbia, sino porque los cimientos de la mente colectiva que los sostenían se fracturaron. Hoy buscan acelerar nuestra extinción psicológica porque saben que un ser humano despierto, arraigado en su propósito y dueño de su propia mente, es la única fuerza en el universo que no pueden predecir, cuantificar ni controlar. El último templo no caerá a menos que tú decidas abrirle las puertas a los invasores. Mantén viva la llama del cuestionamiento, cultiva tu fortaleza interior y recuerda que, mientras poseas la soberanía de tus propios pensamientos, ninguna extinción impuesta podrá borrar la esencia de lo que significa ser verdaderamente humano. La historia no está escrita por aquellos que imponen el fin, sino por aquellos que, en medio de la oscuridad, deciden ser el origen de un nuevo principio.